¿Qué tal, mi gente? Un café con Quique en medio de toda esta situación que vive el país. Un personaje que igual lo voy a presentar, aunque creo que no necesita presentación porque el país te conoce no de ahora, sino de hace muchos años. Saúl Méndez, bienvenido, abogado, hoy en día secretario general del Suntrack. Y sé que tienes varios títulos y cargos más que te ha dado la trayectoria que innegable, o sea, nadie te puede negar que tienes una trayectoria. Bienvenido, papá. Gracias, Quique, por la oportunidad. Un saludo a todos tus televidentes, la gente que nos va a ver en redes, el equipo que trabaja contigo. Estamos aquí a la orden. Fíjate, quiero saludar a tu equipo porque yo te estuve buscando por varios días, pero estabas en la calle y entiendo eso. Así que gracias ahí a tu equipo que dijo, hey, ahí está, va para allá el hombre. Y te lo agradezco, ¿sabes? Mira, mucha gente yo sé que me va a dar palo, como se dice, a criticar por haberte invitado. Porque en Panamá tenemos ese concepto de que si no coincido contigo en criterio, o sea, no podemos coincidir en un lugar. Y yo creo que eso le ha hecho daño por años al país en tema de lo que es criterio e información. Porque yo soy de un pensamiento, entonces todo el que tiene que venir aquí va a ser igual. No. Panamá necesita debate, necesita argumentaciones, porque yo puedo decir que esto es así, pero ¿por qué? Entonces, este espacio es para esto y yo creo que tú has demostrado que en el debate eres bueno. Eso ya lo hemos visto, ha dejado a varios contrincantes cojeando. Y por eso yo decía, hey, si yo a veces critico al Suntrack, critico a Saúl, bueno, vamos a traerlo para conversar. Saúl, yo creo que en redes y en internet hay mucha información tuya de cómo llegas a donde estás hoy. Pero sí me gustaría comenzar esto es, ¿qué motiva a Saúl a formar parte de un sindicato como el Suntrack? Mira, como el país sabe, yo soy de Colón. Yo estudié en el Instituto Profesional y Técnico de Colón. Ahí yo estudié una carrera técnica que en esos años se llamaba mecánica de precisión. Okay. Es decir, era mecánico tornero y nos daban soldadura de arco y autógena. Yo ingreso a la construcción como soldador y eso es lo que me vincula. Es decir, cuando yo llego en el año 90 a la industria de la construcción como soldador, es decir, existe un sindicato, yo entro a una obra y ya yo tenía un antecedente. Yo era dirigente estudiantil. En secundaria, yo fui secretario general de la Asociación de Estudiantes del IPTC, a honra y orgullo, y ya tenía una militancia, ¿no?, política. Y cuando llegué a la obra, había que elegir un representante sindical de Suntra, 1990, y yo me postulé. Y en ese salí electo como representante sindical, y ahí empieza mi vínculo directo como obrero en la construcción al sindicato. Y en ese entonces, ¿tú estabas claro con lo que era la izquierda, la derecha, o ahí comienza entonces a empaparte la cosa? No, fíjate, el movimiento estudiantil en Panamá ha jugado un papel preponderante. Las jornadas gloriosas de lucha del movimiento estudiantil panameño datan del año 47, data de la fundación de la Federación de Estudiantes de Panamá. Quizá la gente lo que más recuerda es el 9 de enero del 64, pero antes del 9 de enero del 64 el movimiento estudiantil, es decir, jugó un papel preponderante. En el 58 la siembra de bandera, la masacre que hizo Ramón Cantera contra los estudiantes. En el 59 hubo un alzamiento en armas en el Cerro Tute, en Veragua, de los estudiantes. Y en realidad hay una gloriosa página de ese poderoso movimiento estudiantil que además de las luchas reivindicativas elevaba el nivel político de los estudiantes. Cuánta falta nos hace esa federación de estudiantes, tanto a nivel universitario como de secundaria. Y en realidad yo empiezo a entender los problemas del país y los problemas ideológicos desde muy temprana edad, desde que era adolescente, y ya después, obviamente, la formación, el fogueo, la lucha, la conceptualización, el estudio te va formando, y no cabe duda que yo soy un dirigente formado. Claro, y un dirigente que, Saúl, yo siempre he dicho, bueno, tú eres quizá como yo, o como otros que o te odian o te aman, o sea, es una realidad. Hay gente que te admira mucho y digo, yo he tenido gente cuando yo comento en tweet o hago un tweet, me caen. O sea, es como decir, no te metas con Saúl. O sea, eso es una realidad. Y yo no puedo tapar el sol con un dedo. Hay gente que te quiere mucho, que te admira y que cree en tu lucha, que ojo, es genuina. Yo nunca le voy a quitar eso. Pero hay gente también que te odia, eso es una realidad. Y eso le pasa a todo el mundo.
Que, ojo, no a todo el mundo. Eso le pasa a la gente que tiene un criterio, digamos, o sea, este es mi criterio y voy por aquí. No, mira, yo creo que es posible que la gente, nadie nace con odio, primero. Pero sí, somos seres humanos. Alguien puede ver, te dice, no me cae bien esta persona, etcétera. Cosas que son subjetivas. Pero nosotros hemos sido víctimas de una campaña sistemática por años en el que hemos sido satanizados, hemos sido vilipendiados, hemos sido... Es decir, desde el punto de vista ideológico, las grandes corporaciones de medios se han dedicado a tratar de crear una idea de los dirigentes de Suntra y de Suntra que no se corresponde en realidad desde el punto de vista ideológico con lo que estamos haciendo. Entonces, claro, eso es lo que consume el pueblo y hay gente que adquiere odio producto de esa campaña. Pero cada vez que salimos al debate, cada vez que hay posibilidad como ahora de poder argumentar, discutir, analizar, ¿qué nos separó a los seres humanos del resto de los seres vivientes del planeta? El raciocinio. Entonces, cuando hay capacidad de razonar, debatir y discutir, tú vas a encontrar de todo en las redes sociales. Vas a encontrar gente que dice, por ejemplo, hey, no comparto con Saúl esto, pero está diciendo la verdad. Yo no soy Suntra, pero está diciendo la verdad. ¿Cuál es el gran problema que tenemos los panameños? La dictadura del pensamiento único que se transmite a través de las grandes corporaciones de medios, MECCON, TVN, sus cadenas de radio, etcétera, que cuando quieren imponerle al país una forma de pensar, tú ves que de domingo a domingo le llevan gente allí a repetir lo mismo, pero no llevan la información a contrastar. Un ejemplo muy típico es lo que ha ocurrido ahora. El pueblo, la campaña de satanización la rompió. Eso es una gran victoria del pueblo panameño que no se ha dejado manipular. Y además ha llegado a decir los medios están vendidos. Y es cierto. Y además hay personas dentro de los medios en campaña visceral y permanente. Y los voy a mencionar porque no son todos los periodistas. Porque tú encuentras a un señor Alvarado, encuentras a un Famanía, encuentras a un Atenógenes, a un Rodríguez, a una Mirachi, a un Icar, a un Pascual, en fin, que tienen una campaña sembrada, pero tú no ves a todos los periodistas en eso. Entonces, hemos decidido enfrentar eso y afortunadamente en esta coyuntura el pueblo rompió con esas cadenas. Tú dices algo, por ejemplo, que ya yo siento como un prejuicio. Dice, yo voy a hacer este podcast, pero sé que gente me va a atacar. ¿Por qué? Por haberme invitado a debatir. Si lo lógico en una sociedad que se hace llamar democrática es que podamos debatir nuestras ideas dentro del marco del respeto, dentro de los conceptos y que el que nos va a ver saque sus propias conclusiones y no sea manipulado. Entonces yo creo que ese gran problema que tiene Panamá, que es la dictadura del pensamiento único, a pesar de que por allí te dicen que estamos en democracia, es parte de la situación. Mira, el caso de las protestas en las calles. Aquí se ha querido imponer el criterio que si tú sales a protestar de la calle es una protesta violenta. Yo no sé si usted busca en el diccionario de la Real Academia de la Lengua qué significa violencia, si se corresponde a una protesta en la calle. Entonces empiezan con eso, ¿no? Empiezan con eso, al grado tal que tratan de criminalizar la protesta social. En esta coyuntura que estamos viviendo, la gran cantidad de personas que han sido detenidas, más de 1000, han sido puestas a órdenes de los jueces de paz. En realidad son temas administrativos que tienen que ser puestos a orden de jueces de paz. Pero la tendencia que tú escuchas en los medios es llamar a la represión por un lado y criminalizar. Es decir, que el Ministerio Público abra procesos por este tipo de protestas que están dándose en estos momentos. Entonces tú ves que la línea mediática está dirigida allá. ¿Y quiénes están detrás de eso? Porque los medios es una palabra abstracta, pero ¿quiénes son los dueños? Claro. ¿Quiénes están detrás de la línea mediática? ¿Quiénes se benefician de esa posición? ¿Quiénes generaron el problema que tenemos ahora? Como yo lo entiendo, lo generó el CONEP, la Cámara de Comercio, la Cámara Minera, la APEDE, que todos los días durante más de 2 meses han estado diciendo hay que aprobar el contrato. El poder económico controla el poder político del país y el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial han entrado en mancuerna con ellos para imponer la situación que tenemos. ¿Qué ha hecho el pueblo? ¿Cómo ustedes van a vender el país? Esto es inaceptable. Entonces yo creo que este debate que estamos teniendo en la sociedad, a pesar que no se está dando en las grandes corporaciones de medios, las redes sociales han jugado un papel importante y nos permite ver cómo la inmensa mayoría de los panameños primero rechazan el contrato Vendepatria, porque sí es un contrato que lesiona la soberanía nacional, lesiona la integridad del territorio nacional y la dignidad del pueblo panameño,
Pero adicionalmente a eso, la imposición, cómo se hace, y todo eso ha llevado al pueblo a las calles. Cuando esto empezó, que aprobaron el contrato y seguimos manifestándonos, es decir, y el pueblo estalla en un fervor patriótico, todos dijimos derogatoria. Todos dijimos derogatoria, pero en un momento parte del poder económico, el más representativo, tiene un espacio que llaman Repensar Panamá, donde está Stanley Mota, donde está David Morgan, que es de Morgan y Morgan, el buffet de First Quantum, y otras personas dicen, no, la salida de esto es la inconstitucionalidad, y empezaron a imponerte a través de los medios de comunicación y a desfilar por ahí todo el que abanica el tema de la inconstitucionalidad, que nosotros no la hemos negado, porque desde el punto de vista jurídico es viable, pero como imposición eso, derogatoria no. Hubo un proyecto de ley que llegó hasta tercer debate, mal redactado debo decirlo, pero que incluía la derogatoria, que era la exigencia que tenía el pueblo. A partir de hace quizás 10 días, que la matriz informativa dirige el problema hacia la inconstitucionalidad, creó confusión, pero el pueblo está claro que lo que quiere es que caiga la ley 406 y que se cierre First Quantum. No, fíjate, y te escucho hablar y yo lo comentaba con mi productor y con mi familia, con los amigos, porque ya este tema se ha vuelto como el fútbol, o sea, ya es el tema del día a día en los eventos sociales, familiares, lo que sea. Y tú y yo podemos estar de acuerdo en todo, en el sentido de que todos sabemos que el contrato es una aberración desde el día uno. Todos sabemos que el Ejecutivo y el Legislativo hicieron, digamos, bueno, lo que ellos saben hacer. O sea, lo que mejor saben hacer que es ir contra el pueblo. Eso es lo que mejor saben hacer. No este gobierno, todos. Todos. La forma que lo hicieron denota que había una intención. Que al final vimos cuál fue. Yo creo que ya en este momento no hay ni siquiera que debatir si estamos o no de acuerdo en eso. Porque yo creo que no voy a ser irresponsable, no es todo el país, pero la mayoría está de acuerdo que el contrato se tiene que, digamos, eliminar. Claro, lo que luego ahora viene el debate es cómo, ¿no? Ustedes han planteado la parte de la derogación, hay otra línea que dice la parte de la Corte y esto, y aquí viene la parte donde yo tengo que ser objetivo. Yo he escuchado tus planteamientos. Aquí tuvo sentado también el abogado Roberto Ruiz, un podcast magistral en el tema de docencia del contrato. En ese entonces todavía él no hablaba mucho del cómo. O sea, él decía, esto hay que bajarlo, pero todavía no estaba mucho el tema del cómo, ¿no? Si era derogación o lo que sea. Pero sí, yo creo que hoy, lo que hay que entender es, ambas salidas para el país van a tener una consecuencia. Que hay que dejar claro que esa consecuencia es producto de el Ejecutivo y el Legislativo, su forma de proceder. Si no, hoy no estaríamos aquí. Correcto. Es una realidad. ¿Por qué? O sea, yo entiendo tu punto. ¿Por qué vamos a confiar en una Corte Suprema que ya nos traicionó 20 años para dar un fallo, luego lo ocultan y cuando lo ponen público no lo hacen cumplir? Obviamente yo también estaría como que, ¿y por qué confiar en ellos? Pero bueno, vamos a suponer que vamos a darle una segunda oportunidad y vamos a confiar en ellos. Entre ambas salidas, ¿cuál tiene menor repercusión, tanto económica, política, de inversión a Panamá? Las dos salidas son constitucionales y las dos salidas son legales. Esto es importante decirlo, claro. Las dos salidas. ¿Cuál es el tema aquí? El tema es que esta crisis pudo haberse resuelto en 3 días. Haber derogado la ley, por un lado, primer debate, segundo debate, tercer debate, ¿no? Y hablar del cierre de First Quantum. Haberse promulgado la ley en Gaceta y sancionado por el Ejecutivo. ¿Cuál es la diferencia jurídica que hay en torno a un tema? El gobierno lo utiliza y los sectores de poder lo utilizan a nuestro entender y nuestro criterio es para alargar en el tiempo y ver si pueden bajar los ánimos de la población. ¿Por qué? Porque cuando tú presentas una demanda de inconstitucionalidad, eso tiene un procedimiento de cómo ventilarse. Primero tiene que ser admitida, luego se fija un edicto de 3 días, después se le da traslado al procurador de la administración o al procurador general de la nación para que emitan un criterio. Ellos tienen 10 días hábiles para emitirlo. Luego entonces la Corte, después de emitido ese criterio, abre un periodo de 10 días para que cualquier ciudadano alegue en el debate
en torno a ese tema, cerrado ese espacio, entonces ellos quedan habilitados para dar su fallo, por un lado. Pero como se empezaron a introducir más demandas, que van por más de 22 demandas, entonces cada una surte el mismo efecto que acabamos de decir. Entonces, obviamente eso es alargar el problema y como tú sabes y lo sabe el pueblo panameño, alargarlo es para salirse con la suya. Por un lado. El otro problema es, ya hay un antecedente. 20 años, como tú lo acabas de decir, para que den un fallo, sale el fallo, lo ocultan. Es decir, hay toda lo que nosotros hemos definido una asociación ilícita para delinquir por parte de los funcionarios públicos, entiéndase magistrado de la Corte Suprema de Justicia, del Poder Judicial, entiéndase órgano ejecutivo, con el presidente, vicepresidente y los ministros de Estado que componen el Consejo de Gabinete y entiéndase los diputados de la Asamblea Legislativa, los que votaron a favor y los que no fueron a votar en torno a este tema. El Código Penal desarrolla en su instrumento jurídico el crimen de lesa patria. ¿Qué significa eso? Significa que cualquier funcionario público o cualquier persona individual que ponga los intereses del país, que enajene, venda, ceda el territorio nacional, y entiéndase el territorio, el espacio aéreo, las aguas marítimas y la parte terrestre, es decir, eso es un delito que es castigado para el funcionario público de 20 a 30 años y para cualquier particular eso es de 20 años la pena máxima. Entonces, el tema de la inconstitucionalidad recorre un espacio inmenso que para nuestro entender era el tema de maniobrar, además del antecedente que tenemos. ¿Cómo va a fallar la Corte? Tú no sabes cómo va a fallar la Corte, yo no sé. La Corte puede fallar que la ley es constitucional, puede fallar que parcialmente, que un pedazo es constitucional y otro no. Puede decir que toda la ley es inconstitucional, puede derogar un artículo, una oración, una palabra, todo depende de qué fue lo que entró y cómo entró y qué es lo que está demandando. Entonces, toda esa incertidumbre nos las trae la inconstitucionalidad. Sigo desarrollando. Por un principio constitucional y legal, si el fallo saliese hoy, que es 19, tiene que publicarse por edicto en puerta, se publica y queda en firme el fallo, supongamos que queda en firme el 23, ese fallo a partir de allí declara la inconstitucionalidad de la ley, pero la declara hacia el futuro. Hacia el pasado, todo lo actuado por la ley es legal. Cuando usted busca el artículo 3 de la ley 406, ¿qué hizo Cortizo, su gabinete y la Asamblea? Aprobaron la ley el 20 de octubre y la hicieron de orden público, interés social y retroactiva a diciembre del año 2021. Quiere decir que del año 2021 hasta el día que salga el fallo, todo lo actuado es legal. Esa es una herramienta que tiene First Quantum. ¿Qué pasa con el tema de la derogatoria? La derogatoria, que es constitucional y que es legal, lo que nosotros propusimos en blanco y negro es se deroga en todas sus partes la ley 406. El segundo artículo dice esta ley es de orden público, interés social y en consecuencia es retroactiva. Significa que ella va a buscar la ley 406 hasta el término que le pusieron, que es diciembre del 2021. Y como ya adelanté hace un rato, este problema pudo haberse resuelto en 3 días. ¿Qué hizo Cortizo cuando fuimos el 9 a la presidencia y el 8 fuimos a la asamblea a presentar este proyecto? Él hace un par de días habló, dice que él mandó eso en consulta al procurador de la administración. Pero ¿cuándo lo mandó en consulta? El día 15. Se la entregamos el 9, la manda el 15. Es decir, ¿qué hizo todo ese tiempo? 6 días, en medio de una crisis como la que estamos viviendo. Pero además, dice, bueno, se la manda al procurador, el procurador puede dar un criterio que no es vinculante, pero que es un criterio que él ha planteado. ¿Qué va a hacer Cortizo con ese criterio? Nosotros no sabemos, pero la exigencia nuestra es que derogue la ley por las razones jurídicas que hemos planteado y que persigue la ley 406 hasta donde la alcanzó. Pero esto todavía tiene otro elemento. En realidad el fallo fue del año 2017. Se notificó edicto en puerta el año 2018. Todo abogado sabe que a partir de que eso se notificó y quedó en debida forma, First Quantum
estuvo robándole al país desde ese año hasta aquí, ¿sí? Pero en las maniobras politiqueras que hay de la Administración de Justicia en Panamá, entonces resulta ser que los abogados Morgan y otros empezaron a meter recursos que la Corte debió haber rechazado de plano. Dice, esto no cabe aquí. No, 4 años se pasaron con eso y finalmente la publicación del fallo, que es normal que se publique el fallo, es lo que quieren tomar como el momento en el que se notificó el fallo. Eso no es así. Okay. Pero ¿qué pasa con las leyes y qué pasa con la ciencia jurídica? Las ciencias jurídicas van a desarrollarse conforme el entender, la capacidad, el estudio que el abogado haga para presentar un argumento, una tesis jurídica, etcétera. ¿De qué se vale? Se vale de su conocimiento, obviamente, de jurisprudencia, que son fallos que ya ha vertido la Corte en un momento determinado, de los tratadistas, que son, es decir, juristas que han escrito, etcétera, y demás, de las doctrinas y todo este tipo de campo del conocimiento que te ayuda a sostener una posición y otra. El problema aquí es que la posición de la derogatoria no se la han permitido sostener públicamente a quien la tenemos, no solo a mí, el decano de la Universidad el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de Panamá tiene la misma posición que nosotros, el doctor Bernal, Guerra y así, un número importante de abogados, Vargas, Herrera, en fin, pero no tienen la posibilidad de que la población adquiera esto. Y quiero terminar esta pregunta con esta reflexión. Cuando este país salió a la calle, todos dijimos derogatoria, incluyendo al que tú mencionaste que estuvo aquí, incluyendo, y la gente va variando, ¿eh? Porque mágicamente, después de más de 10 días que estamos hablando de derogatoria, todos, unísono, sale el tema de la inconstitucionalidad. Y el eje de la inconstitucionalidad, ¿para qué? Para desmovilizar a la gente, porque si hubiésemos seguido todos juntos, hasta ese momento esa ley hubiese estado derogada. En este momento hubiéramos regresado todos a nuestra vida cotidiana y estuviéramos en el plan de cierre de First Quantum. Hay otros temas que están aquí en discusión. El tema de las 14 concesiones anteriores. Cortizo dijo que ya habían rescindido 7, quiere decir que quedan 8, incluyendo a First Quantum. Ellos hablaron de una ley de moratoria. La vendieron que con la ley de moratoria ya todo había quedado resuelto en torno a las 14 concesiones que habían dado, pero eso no es así. Entonces, aquí hay temas que todavía quedan para que se sigan debatiendo, discutiendo y fiscalizando por el pueblo. Y yo creo que eso es importante, que tengamos los argumentos para poder ver esta situación. No, sí. Mira, aquí en Monkey Crea Studio, que no somos parte del poder económico ni nada de eso, somos bueno, tú has venido, es un estudio donde tratamos de tener una buena calidad, tratamos de ser como si fuéramos un pequeño medio de comunicación, pero sin tener detrás nadie que nos diga esto sí, esto no. O sea, y este espacio justamente es para eso, porque yo entiendo que sí, yo estuve casi en toda, igual con mi productor, digamos, estamos aquí cerquita, íbamos a la Hacienda Costera, calle 50, agarramos gas, y sí, la derogatoria era quizá el primer, como tú dices, ese fue el primer paso que veíamos como eso, ¿no? Obviamente entra todo este debate de por qué sí, de por qué no. Y justamente eso es lo que yo quiero que hoy quedemos claros con tu posición de la derogatoria. Bueno, no es mía, es colectiva, es pero todo lo que seguimos en la calle. Yo lo he visto de mucha gente, ¿no? Pero digo, como estás tú aquí, claro. Que tú expongas esa parte, porque sí se nos ha puesto sobre la mesa de que las demandas y esto, que al final, como yo digo, bueno, sea como sea, ellos como empresa, y esto fue un negocio, tienen su derecho a demandar. Eso nadie se los puede quitar. Lo que yo quisiera quedar claro, Saúl, es con la derogatoria, que es la parte que digamos que tú defiendes, por así decirlo, ¿qué tanto Panamá tiene el riesgo de perder, de ganar, en cuantía esto? Porque, ojo, por la parte del fallo y esto, estoy contigo. O sea, yo también como panameño digo, ¿y qué pasa si la Corte el 23, que nos han vendido la fecha como si fuera ¿sabes? El antes y después. ¿Qué pasa si dicen, hey, todo está kosher, sigan trabajando? ¿Qué vamos a hacer? Entonces, pero la parte que sí me preocupa como panameño, y ojo, ni siquiera yo, por mis hijos, por mi nieto, porque ya a lo mejor ya yo no voy a ver esa
eso. Pero esa deuda que va a quedar, que bueno, que deuda va a quedar siempre porque tenemos deuda arrastrando desde hace 1000 años. Pero en la derogación de la ley, Panamá, ¿cómo queda en un escenario de demanda? Mira, voy a remitirme a Alfaro Boy, que es el actual ministro de Comercio e Industria. Si tú puedes buscarlo y los que nos van a ver pueden buscarlo. Alfaro Boy, cuando estaba, que presentó la ley autorizada por el Consejo de Gabinete, indicó que First Quantum tenía 3 demandas presentadas contra Panamá. La primera de ellas, dice él, estaba en Estados Unidos, la segunda estaba en Canadá y la otra estaba en Corea del Sur. Y entre su argumento decía que con estos estados se había firmado tratados de libre comercio. Entonces no es que a Panamá la van a demandar, ya Panamá estaba demandada, por un lado. Por otro lado, First Quantum va a demandar a Panamá con fallo de la Corte o con derogatoria, ¿no? ¿Cuál es el problema? El gran problema que tenemos los panameños es quién nos va a defender, porque si son los vendepatrias que aprobaron esta ley y que pagaron a abogados, entre comillas, internacionalistas, y los de aquí, uno de apellido Asbat, que pagaron 9 millones para la porquería de contrato que nos presentaron a los panameños y que nos impusieron. Si son esos vendepatrias, obviamente, no es que nos van a condenar, ellos van allá a pedir la condena contra el país. Sí, seguro. Entonces, tenemos que armar el equipo legal que defienda a la patria frente a cualquier pretensión de First Quantum. Como yo te dije hace un rato, First Quantum desde el año 2018, que en debida forma se notificó la sentencia, extrajo materiales sin contrato, devastó el ambiente en el corredor biológico mesoamericano, que eso es lo que está ocurriendo con esa amplia devastación que hay, se ha robado los recursos minerales que extrajo de ahí. Entonces nosotros tenemos que demandar a First Quantum. Es más, te adelanto, en la primera semana de octubre, si mal no recuerdo, nosotros demandamos a First Quantum. Es decir, la Alianza Pueblo Unido por la Vida y un grupo de abogados, más de 50 abogados que se organizaron en el frente jurídico de la Alianza, decidimos presentar una querella penal en Panamá contra First Quantum. Y es una querella sustanciosa de 1 millón de millones. Es decir, cuando tú dices 1 millón de millones, lo más seguro es que el que nos va a escuchar dice, ¿y cuánta plata es esa? Es mucha plata. Pero esa es la actitud que tenemos que tener. Yo he visto abogados de gran renombre plantear ad honorem, vamos a defender al país. Y yo me sumo a ese grupo de abogados porque también con mis conocimientos puedo aportar en el debate jurídico para defender al país ad honorem. Lo que no podemos permitir es que el país sea defendido por los vendepatrias, por Morgan y Morgan, Agocal y todos los que fraguaron este crimen de lesa patria. El país tiene que ser defendido por patriotas, por gente que en realidad sienta la patria lesionada y vamos a defendernos de First Quantum. Entonces, yo pienso que la tarea psicológica de hacernos pensar que la demanda nos va a cambiar el modo de vida, si aquí la lesión la sufrió fue el país, la soberanía violentada es la del país. Entonces, los patriotas, los panameños, tenemos que saber que tenemos que defender al país. Nosotros en este país enfrentamos, en el periodo colonial, nuestros indígenas, los negros cimarrones, al imperio español. Llegamos al periodo del liberalismo popular, donde salieron figuras como Pedro Prestán. Llegamos a la República y hemos tenido que defender al país contra toda clase de imperio. Nosotros casualmente estamos en el mes de la patria y el 10 de noviembre el grito de independencia fue contra el imperio español, la corona española. El 28 se consolida la independencia de la corona española. El 3 de noviembre la separación de Panamá de Colombia. Entonces nosotros tenemos que defender nuestro país, eso es lo que nos toca a los panameños dignos que hemos entendido que se ha lesionado algo que es sagrado la patria. Yo creo, en verdad, y esto quizás me emociona, porque yo tengo experiencia desde muy joven, en el año 90 yo era un pelado de 20 años, y he estado, desde que era adolescente, en la lucha
del pueblo panameño organizado. Y he visto en este periodo de tiempo todo tipo de lucha contra el modelo económico neoliberal, contra la injusticia en el país y demás. Pero esta pelea que estamos librando, según mi humilde conocimiento, solo puede ser comparada con la lucha patriótica que este pueblo libró el 9 de enero del 64. Y en verdad, por lo menos a mí, en mis sentimientos y cuando empiezo a reflexionar de esto, cuando ya voy a acostarme, me emociona tanto ver cómo el país está garantizado, cómo las generaciones que estamos ahora aquí, las futuras generaciones, es decir, estamos dispuestos a defender este país y eso es lo que cabe, defender el país frente a actos vendepatria. Esto no termina. Todos estos individuos que nosotros somos del criterio que cometieron crímenes de lesa patria tienen que ser querellados. Ya nosotros hemos empezado a querellar a algunos, pero esto empezó para fraguar lo que ocurrió hasta hoy, con claridad. Magistrados y exmagistrados son responsables de eso. Seguro. Responsable el ejecutivo de Varela, el ejecutivo de Cortizo, los diputados. Mucha de esa gente va a empezar a quedar a partir de mayo del próximo año, que son las elecciones, van a quedar sin fuero, porque ellos se protegen detrás del fuero penal electoral para no responder. Pero también hay empresarios metidos en esto, porque recuerda que First Quantum no solo está ahí, aquí hay 10 empresas de capital panameño que están con First Quantum como socio. Entonces, ese pequeño grupo, más First Quantum, quieren imponerle a 4.4 millones de habitantes, esto es lo que ustedes van a hacer. Esto no puede ser así, ni puede seguir siendo así. Fíjate, yo, hasta esta parte que digamos es la mitad del podcast, yo estoy de acuerdo contigo en el 90%. Y dejo un 10 para, ¿sabes? Para ser objetivo. Pero, y mira, tú sabes que yo te he dejado de hablar porque yo he visto que cuando vas con Flor, cuando vas con los otros, a veces siempre te... Yo quiero que tú hables porque al final, para eso te traje. O sea, porque siento que aquí lo que hay es un problema de que la gente no ha podido expresar, como tú lo has hecho aquí, sus puntos. Y eso ha traído una locura en las calles. Y aquí yo quiero entrar ya en la parte entonces que podemos entonces comenzar ahora sí a tener, digamos, un debate. Y es, ya sabemos que estamos de acuerdo de que el contrato es una aberración, de que por sea cual sea el método que se use para tumbar la ley, vamos a tener que tener una pelea. Claro. Y coincido contigo en esa parte de que quién nos va a defender. Ahí sí yo creo que esto, si cabe la opción de referéndum o lo que sea para decir, este va a ser el staff que va a dar la cara porque sí, si son los mismos que firmaron el contrato actual, olvídate, Panamá se va a quedar vendida, más de lo que está. Yo lo que creo, y Saúl, que es importante que aquí se toque, y es lo que en la calle hoy en día es lo que quizás nos divide, es la forma. El primer domingo que hicimos en la cinta costera, digo, el primer domingo como sociedad civil, porque ya ustedes antes estaban ya metiéndole al tema. Pero los que somos menos, digamos, si no somos sindicatos o no somos gremios. No están organizados. Ajá, no estamos organizados. El domingo ese comenzamos, vimos como, arrancamos. Y cada día fuimos más. Pero luego comienzan estas formas que yo estoy seguro que tú tampoco estás de acuerdo, porque el vandalismo, ojo, sin ponerle de quién es, porque yo no puedo meterme en un problema legal en sí, el Suntrack, porque bueno, también hay que ser objetivo. Todo el que se pone un chaleco, se pone un suéter de estos verdes, no es que sea Suntrack, ¿ok? Correcto. Pero de que ha habido vandalismo no lo podemos negar. Y ese vandalismo no fue ni contra Nito, ni contra Federico Boy, o sea, ha sido contra negocios de gente como tú y como yo, como el productor, que son panameños que están jodidos. Entonces, mucha gente se pregunta, y por eso te lo pregunto a ti, ¿por qué cuando ustedes como sindicatos, que son un sindicato fuerte, y estos gremios de los profesores y esto, ¿por qué existe ese sentimiento que creo que es genuino de que joden al pueblo con esto y no joden al Faro, no joden a Nito? Mira, yo creo que es parte de la campaña de estigmatización. Y tú como te dedicas a esto y me dijiste que has estado viendo los videos y demás,
Si tú buscas todos los noticieros desde que esto empezó, es decir, de los 20 días casi que tenemos el mes de estar en la calle, los actos a los que tú te refieres, que puede ser de vandalaje o que pueden ser que un grupo de gente, aprovechando las circunstancias, empezaron a cobrar peaje y demás. Cuando eso se presentaba en noticias, la pantalla te la parten en dos. Es decir, están los que están cometiendo su acto, cualquiera sea, y están entonces la pantalla partida en dos, pasando las protestas de Suntra, las banderas de Suntra. Como tú sabes, eso es manipulación, por un lado. En cualquier parte del mundo, Estados Unidos, Europa, Asia, África o América Latina, cuando hay un estallido social, porque tenemos que entender qué momento estamos viviendo, hay un estallido social, tú vas a encontrar situaciones como la que tú describes, que dentro de este panorama son posibles que se den y se han dado, pero eso no tiene ningún vínculo con nosotros. Es decir, aquí no hay un dirigente de Suntra vinculado a ningún tipo de acto delictivo, no hay miembros de Suntra vinculados a actos delictivos en estos momentos. Es decir, eso no nos corresponde a nosotros, pero la campaña apunta a que nosotros tenemos que responder por eso. Nosotros no tenemos que responder por algo que no hemos hecho, por un lado. Por otro lado, se presentó una situación en un punto de todos los puntos que teníamos en ese momento Suntra en las calles, en el caso de la Contraloría. Es decir, fue el único punto, o uno, creo que dos o tres, no recuerdo, en el que empiezan a reprimir, la gente empieza a defenderse y se dirige un grupo hacia la Contraloría. Ese grupo no era nuestro, pero como se mezcla entre lo que estamos y lo que no estamos, pasa lo que tú dices. Al fin y al cabo, de esa situación no hay ningún obrero procesado, pero la imagen que te deja el medio es que fuimos nosotros. Después de eso, en realidad, hubo un obrero que fue detenido, aprehendido, en el puente que creo que está cerca de por aquí, de Paitilla, ¿no? Porque cuando empezó la represión, la gente empezó a defenderse. Ese obrero quisieron vincularlo a los hechos que están ahí, lo están deteniendo acá arriba en uno de estos puentes que está aquí cerca de Paitilla. Entonces, es decir, te arman expedientes, etcétera, etcétera. Entonces, esto es más dirigido hacia nosotros, concretamente, pero es lo que yo digo, es la campaña de odio. Si tú, como tú lo dices, nosotros no hemos mandado a nadie a vandalizar nada, ni estamos de acuerdo que se estén vandalizando las cosas. O sea, obviamente, no estamos de acuerdo con que se estén cobrando peajes a la gente para que pase ni a pie ni en carro. Y eso no se está dando. El protocolo nuestro de Suntra, que le hemos informado al país cuál es en los lugares, en los puntos donde nosotros estamos. Pasa la ambulancia, pasan los bomberos, pasa el SINAPROC, pasan el personal de salud, nada más tiene que mostrar su carnet y tienen paso expedito. Los enfermos de cualquier índole pasan por ahí, ese es el protocolo nuestro. Pero esta es una lucha tan grande en todo el país que nosotros no somos los dueños de esa lucha. Aunque pareciera ser que los medios de comunicación quieren decir que el que tiene esto es Suntra, para tratar de crear el imaginario ese, esta no es una pelea de Suntra. Esta es una pelea donde Suntra participa junto al pueblo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, en el oriente chiricano? Supongamos que hay 10 puntos, 15 o 20 tomados, no sé cuántos hay. En cada punto de eso hay dirigentes de cada comunidad de ella. Para hablar, pasar por ahí, tú tienes que ir a hablar con cada dirigente de eso. Yo no puedo sentarme aquí y decirle a la gente, levanten eso allá, eso sería algo loco. Claro. Entonces, obviamente nosotros no podemos hacer eso. Pero además del oriente chiricano, de la misma manera en que la gente salió en distintos puntos, en distintos lugares, y que se sostienen, porque la gente sigue saliendo a la calle y sigue en la pelea en que estamos. Es más, y esto lo digo con toda humildad, ¿por qué crees tú que la Corte, después que habla Cortizo, sale el secretario general a hablar de la Corte? De que los magistrados ya acordaron que se van a decretar en sesión permanente. ¿Por qué Cortizo sale a hablarle al país el día que ejecutamos la acción a nivel nacional total? ¿Por qué? Porque seguimos en la calle presionando. Si no, ya todo esto estuviera dormido. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué
el problema ideológico ayuda a desmovilizar. Como tú dices, bueno, la primera semana fuimos allá porque confundieron a una parte de la población. Pero fíjate, y esto distinto a otras coyunturas que yo he vivido. Yo fui a la cinta costera varias veces y de eso hay documentación. Yo marché como 4 días seguidos de la cinta costera a calle 50. Y habían más banderas de Suntra en cinta costera, de pueblo, de gente que fue a cinta costera, que no es Suntra, que de obreros de la construcción en la cinta costera. Pues la gente, hey, regálenos la bandera, regálenos la bandera, regálenos las gorras, que si sacamos un paraguas, hay una identidad de la gente con nosotros. Yo personalmente, que soy uno de los más atacados en este país, fui a todas esas marchas y todo lo que recibí fue, es decir, reconocimiento. Gente joven dice, hey, nosotros reconocemos que ustedes nos despertaron, reconocemos que ustedes han luchado, reconocemos. Es decir, a pesar de la campaña de odio, la población reconoce eso. Yo aparezco públicamente en todos lados, a pesar de los problemas de seguridad que estamos teniendo, en función de que nosotros denunciamos el domingo hace 8 días hoy, que Fircuanto había contratado sicarios para asesinar al compañero Caballero a mi persona. Denunciamos que diputados en el área de San Miguelito han contratado vándalos para prender el edificio que tenemos en San Miguelito. Y así sucesivamente, procesos de detención. Nosotros tuvimos que realizar una forma de trasladar a uno de los dirigentes nuestros que estaba aquí en Panamá ayer a Chiriquí. Ya llegó, hoy llegó, en condiciones concretas. Pero a pesar de toda esa campaña de odio y de mentira, es decir, hay una identificación del pueblo con Suntra. Y el balance que hicimos ayer nosotros a nivel nacional de todos los puntos donde estamos es el reconocimiento del pueblo a la lucha que ha enfrentado Suntra. Obviamente que esa campaña que es tendenciosa de querer vincular o que yo soy el que tengo que dar respuesta al vandalaje, yo no tengo que dar respuesta a eso si nosotros no estamos en eso. No, pero mira, por eso te digo, y fui objetivo desde el principio, te dije, yo no puedo afirmar aquí que Suntra es el No, que hace pero la- no lo digo por tu pregunta, sino por la matriz Claro, mediática, en general, claro. ¿me explico? Pero sí hay una preocupación genuina de quienes de repente nos vemos. Mira, yo te voy a poner un caso muy personal. Mi mamá. El productor lo sabe. Yo he pasado unos días bien difíciles en familia porque mi mamá hubo que hacerle una cirugía de urgencia porque días antes que tuvo el primer síntoma, mi papá no pudo llevarla al hospital. Entonces, la llevó a una cliniquita cerca de la casa, que era lo que podía hacer. Días después tuve que llevarla a urgencia y hubo que hacer una cirugía. Mi mamá hoy en día tuvo una perforación en el colon. Obviamente, para mí, si tú me dices, escucha, los cierres me jodieron a la vieja. Ojo, eso no quiere decir que yo estoy en contra de que se luche. Porque también, así como los medios, y te entiendo, han satanizado la lucha, también se ha satanizado que el que no quiere ese tipo de vandalismo o de lucha intransigente, estamos a favor de la mina o somos pues. No, yo lo que pienso es que existe una preocupación genuina de la gente que dice, Chuso, puedo perder mi trabajo, no estoy yendo a hacer mis mandados, que porque tengo el derecho, que por ahí mucha gente te ha preguntado, si no es legal cerrar, o sea, si yo tengo el derecho al libre tránsito y tú me lo estás quitando, también estás cayendo, digamos, en algo ilegal, por así decirlo. Entonces yo lo que te pregunto, y pues quizás quisiera poder hacerlo con todos los que son líderes, como tú, de sindicatos o de gremios, ¿por qué nunca hemos explorado joder al que nos está jodiendo y no joder al que está jodido? Porque yo te digo, si tú miras el tema de la asamblea, todos llegan al trabajo. Yo no he visto ningún diputado, bueno, ellos nunca van a trabajar, pero en estos días han llegado. Si tú miras o sea, todos ellos siguen su vida normal, cobrando, trabajando. Nito, si quiere llegar a la playa, Nito va a llegar a la playa. Él nadie lo va a parar. Pero el ciudadano común y corriente es el que se ve más golpeado. Entonces yo ponía la analogía como que como que el boxeador que le está sacando la ñex y tú lo quieres ayudar, pero vas y le pegas también. Así se siente el panameño común. Te digo, esto yo lo veo en las redes, lo comento con la gente. O sea, sí existe una preocupación genuina de, hey, sí, apoyo la lucha, pero ¿por qué no vemos otra alternativa de lucha? Mira, en un fenómeno como el que estamos viviendo, aquí se están combinando todas las formas de lucha. Yo recuerdo cuando iba a la cinta costera que los jóvenes se acercaban y dicen, hey, en el día Suntra y nosotros en la noche. ¿Quiénes dijo que hicieran eso? Nadie.
¿Me explico? Y así sucesivamente. Aquí hay quienes se han parado en una acera y está bien. Están los que están en la calle y está bien. Están los que tienen cierre total y está bien, porque esto es una lucha combinada. Esto no es una lucha que alguien define cómo se hace. Esto es una lucha que el pueblo tomó una decisión, los lancheros en Punta Rincón. Entonces, si por ejemplo esas aguas marítimas territoriales tendrían que pasar por ahí lanchas porque van al trabajo, porque van a otro lado, entonces también estaríamos diciendo que lo que están haciendo los lancheros está mal. Entonces yo creo, francamente, que una lucha de esta naturaleza nos demanda a todos sacrificio. Es si tú me cuentas un asunto de tu mamá, yo también tuve uno con la mía, hace pocos días. Ella se accidentó, tuvo que ir al médico. Y se le llevó en las condiciones en que estamos viviendo, porque nadie quiere vivir esto. Esto no es un deporte ni un hobby. ¿Tú crees que yo quisiera estar metido en este problema con que me estén amenazando de muerte o que me estén procesando? Yo no quiero estar en esto tampoco. Y así como no lo quiero yo, no lo querían los mártires de la lucha que fueron asesinados en Chame, o el animal ese que le pasó un carro a un docente allá en Orconcito. Esos perdieron la vida y nadie se la va a regresar. Esos son mártires de la patria. Y esos no son de los que se doblaron cuando salieron y tiraron una matriz informativa distinta. Esos murieron en la calle exigiendo la derogatoria. Entonces, es decir, luchas de esta naturaleza demandan mucho sacrificio. El problema es, como yo lo entiendo, y ahí es donde tenemos que aprender a separar las situaciones que se presentan con relación a la matriz informativa que nos están dando. Porque nosotros estamos en las calles y nosotros tenemos cómo pulsar el sentimiento de la gente. No solo las redes, sino las calles. Y tú ves que cuando estamos en la calle, estamos, por ejemplo, en una acción de volanteo, todo el mundo dice, no suelten, porque si sueltan no pasa nada. ¿Qué pasó con la operación que yo estoy denunciando aquí? Una parte del pueblo compró lo que dijo, hay que esperar. Pero si nosotros hubiéramos mantenido la posición todos, como la mantenemos los que estamos en la calle hoy, esta ley se hubiera caído hace rato. Pero además, hace un momento te lo dije, ¿tú crees que la Corte va a fallar o se declaró en sesión permanente el 24 de noviembre porque todos nos fuimos para la casa y dejamos eso así? Si no tuviéramos lo que estamos en la calle presionando, el fallo no se sabe qué día sale, el fallo no se sabe qué contenido tiene, Cortizo no se hubiera por lo menos movido a decir, oye, procurador, ¿puedo derogar la ley? Es decir, si todos hubiésemos acatado lo que el poder económico quería a través de sus medios de comunicación, salir de las calles, ya aquí esto hubiese sido otra historia. No, pero eso no niega que hay problemas. Hay problemas. Ejemplo, desabastecimiento en algunas provincias del país, movilidad, pero todo eso es parte de la lucha patriótica que se está librando. Y yo, en mi caso en particular, no tengo una respuesta para cada situación que se presenta en el país. En realidad, frente a los temas que hemos planteado y la inquietud que sí puede tener legítimamente un grupo de la población, obviamente, pero nosotros entendemos que lo que estamos haciendo es una sola lucha con el pueblo y estamos sosteniendo lo que desde el inicio se dijo aquí que era derogatoria, y por eso nos mantenemos. Y reitero, si ya todos hubiéramos aceptado lo que querían ellos, ya esto fuera cuento pasado. No, pero mira que yo no creo que ni siquiera la gente haya aceptado esa parte de la versión, ¿no? Yo pienso que hay mucha gente hoy en día que dice, hey, quiero derogatoria. O sea, que hay gente que sí se ha comido el cuento, pues, si lo quieres ver así, de la manipulación o de esa parte de la información, porque también uno no puede pedir que nomás sea la parte, digamos, tuya la válida. No, pero yo pienso, porque yo, así como tú ves las calles, yo digo, ¿y no será que también ha bajado un poquito esa efervescencia? Porque la gente que comenzó en las calles, ajena a usted, o sea, la gente, el pelado que tenía un trabajo y salía y iba a la cosa, como se está viendo afectado, dice, ya no puedo seguir yendo. O sea, porque también ha habido un desgaste. De ustedes hay un desgaste. Imagínate los docentes que tienen casi un mes en huelga. Pero bueno, mira, mucha gente ha preguntado,
Bueno, ellos siguen cobrando, ¿no? Porque la ley de ellos les permite seguir cobrando su salario. Los originarios que bajan de sus comunidades y que tienen que dormir noche y día en los puntos en los que están. Es decir, aquí todo el mundo está poniendo un sacrificio. Los obreros de la construcción están poniendo su sacrificio. Entonces, el sacrificio es colectivo. En una lucha de esta naturaleza no podemos pretender no tener sacrificio. Hay que tener sacrificio entre todos. Ahora, como se presenta la situación, y yo quiero poner responsables en esto, porque las responsabilidades quieren dárselas a quienes estamos luchando por la patria, ¿sí? Pero ¿quién generó este problema? No sé si me estoy explicando. Estamos claritos en eso. Porque ninguno de nosotros estuviese en la calle si no se hubiese cometido el acto bárbaro este que se cometió contra la patria. Entonces yo creo que si nosotros queremos responsables de los cierres de calles, si nosotros queremos responsables de la forma de lucha del pueblo que ha emprendido en todo el país, en las montañas, en las ciudades, en la Interamericana, en Darién, en donde sea, los responsables son los empresarios, el gobierno, la asamblea y los magistrados de la corte, pero eso mediáticamente no se tira hacia allá, sino se está tirando sobre los hombros de quienes mantienen la lucha. Mira, en esa parte yo te voy a decir, y te voy a, justamente por eso viene digamos, mi pregunta. En redes sociales, o sea, no es que yo lo voy a poner ahorita, ya está ahí, yo tengo semanas preguntando, ¿cómo estamos afectando? En mayo, Pineda va a ser reelecto. Esa es una realidad. Es posible. Benicio va a ser reelecto. Es posible. Y muchos de ellos van a ser reelectos. Entonces yo lo que digo es, ¿por qué? Porque, ojo, esta lucha es histórica. Cuando digo histórica es que quizá la generación de mis padres, que yo no sé si tú estás ahí. Hay que escribirla. Esa generación vivió una histórica, pero de los pelados que tienen hoy en día 30, 40 como yo, esto es lo más grande que hemos visto. Yo tengo que aceptarlo. Y sería ilógico sacarlos a ustedes de la ecuación. Ustedes fueron parte, igual que los docentes, igual que los que están allá en Chiriquí, los originarios que han hecho. Eso es una realidad. Pero yo digo, ¿por qué no aprovechamos este momento, que estamos más unidos que nunca como país, para que, además del contrato minero, que obviamente eso no hay discusión de que eso se tiene que eliminar, ya sea por la derogación o por la otra parte, que en mayo esto se vea un resultado, que no es atentar contra la democracia, simplemente es ir contra el verdadero enemigo, que como bien tú lo dices ha sido el poder económico, pero la parte política. Mira, hoy en día yo veo en las redes sociales cómo estos mismos políticos que pusieron voto a favor, siguen su vida normal, se burlan con videos de TikTok, como si esto no fuera un chiste, Saúl. Entonces, por eso que tienes aquí sentado a dos personas que a lo mejor tienen criterios distintos, pero que entienden de que hey, la lucha no es tú y yo ahora mismo, es tú y yo contra ellos. Es como que la guerra que tiene ahora mismo Ucrania. Ucrania no le dispara a la gente de Ucrania, le dispara al enemigo. Mi pensar y el de muchos es que la guerra es pueblo contra, digamos, gobierno, pero no le estamos disparando al gobierno. Así es como muchos lo percibimos, ¿me entiendes? Yo no coincido en esa visión en realidad, porque en verdad aquí las responsabilidades, por lo menos las que nosotros expresamos, están en el poder económico que controla el poder político. Yo creo que tenemos que tener eso claro, y eso no es solo este gobierno, de la famosa democracia que estamos viviendo, yo la pongo entre comillas, después de la invasión norteamericana al país. En realidad, los poderes del Estado han estado al servicio del poder económico en todo. La privatización del IRRE, empresa de electrificación. Hay que privatizarla porque el servicio va a ser mejor y barato. Lo es. ¿Tenemos un mejor servicio y es más barato? No. Hay que privatizar los puertos y resulta ser que en 20 años entregaron al país en utilidades menos de 3 millones de dólares. ¿A quién benefició eso? Igual el Intel, las privatizaciones de islas, playas, costas, reformas al Código de Trabajo para quitarle derechos a los trabajadores y regalárselo a los empresarios, reforma a la seguridad social para perjudicar a los trabajadores y a su familia en beneficio del poder económico. Entonces, el poder económico controla al poder político y las políticas públicas están dirigidas fundamentalmente
a beneficiar ese interés y no de la mayoría. Y eso es un tema que hemos estado planteando. Mira, en medio de esta lucha que estamos llevando adelante, que es tan diversa, por ejemplo, yo he visto ayer, solamente ayer, para citar un caso, en Coclé, la población se organizó para ir, me imagino, a una de las residencias de Gaby Carrizo. Yo lo vi. Y así como eso, se han ido por iniciativa del pueblo a las casas de determinados políticos. A mí me parece eso válido. Me explico, la gente se organizó y lo hizo. No tuvo que decírselo nadie, lo hizo. Como nadie le dijo a los lancheros que estuvieran ahí impidiendo el saqueo del país y así sucesivamente. Entonces este es un problema que va más allá, claro que va más allá, porque todos sabemos que tenemos un sistema corrupto, clientelista, en el que se compra la voluntad de la gente, se hace fraude, etcétera. Para romper con eso, eso no se hace mágicamente. Nosotros hemos planteado hace mucho tiempo, e incluso sacaron un video fuera de contexto en estos días, de unas declaraciones que yo di en la mesa del diálogo. Ahí te defendí, yo dije, ese video es viejo. En la mesa del diálogo, pero que lo dijimos del año 2007 y lo hemos dicho siempre en realidad, es que este pueblo tiene que organizarse, concientizarse y caminar en la dirección que tú estás planteando. La toma del gobierno, ¿cómo? A través de las elecciones, con gente honesta, con gente que no responda a los intereses económicos, sino que vea el problema de la colectividad, el problema nacional, un plan nacional de desarrollo, un plan nacional que permita poner en las políticas públicas a los seres humanos, equilibrio con el ambiente, es decir, cambiar lo que sabemos que está mal. Todos aquí sabemos que está mal. Blue Apple, Financial Pacific, Odebrecht, pero te sacan cosas, no el robó, pero hizo. O sea, ya hemos llegado al descaro. Allá estaban encerrados en Estados Unidos, entregaron casi 30 millones de dólares como corruptos, dijeron que el papá es corrupto y ahora son, no sé, candidatos. Entonces, como que aquí la institucionalidad no sirve porque el poder económico la manipula. Si tú le robas a alguien y te sorprende la policía, tú vas para la joya y no hay ningún privilegio. Pero si tú robas millones en Panamá, entonces tú eres candidato a presidente, a diputado y a todo. No sé si me estoy explicando. Entonces, ese mal que tenemos que trabajar para derrotarlo también, porque esa es parte de una necesidad que tiene este pueblo de poder refundar el Estado. Nosotros propusimos una constituyente originaria para que así fuese, con participación popular, porque aquí si el poder emana del pueblo, como todos lo entendemos, entonces el pueblo tiene la obligación de poner orden como lo está poniendo ahora. Entonces son temas que sí hay que verlos, que son necesarios discutirlo y debatirlo para que la sociedad cambie. Y yo creo que ese es un elemento importante, ¿no?, en medio de esta situación que ayuda a recobrar conciencia de este problema grave que tenemos. Yo te hago la pregunta porque hace unos días yo tuve lo que podría ser un debate, ¿no? Y mucha gente tiene la falsa ilusión, que es la parte que a mí me preocupa, Saúl, me preocupa, de que todo este escenario va más allá del contrato. Es decir, toda esta lucha va a tener otros resultados además del contrato. Yo le digo, hay que ser sincero. O sea, cuando se derogue el contrato, vamos a la vida, como tú lo has dicho varias veces, vamos a volver a la vida regular. Cotidiana. Pero eso no va a mejorar la salud pública, no va a mejorar la educación pública. Que ojo, hay gente que me dice que yo soy un yeye. Yo creo que a veces he tenido gente... La redistribución de la riqueza. Eso, o sea, yo lo que más quiero, Saúl, es que la salud pública, la educación, todo lo que es público sea óptimo, que sea la envidia de la región. Hoy en día no lo es. Pero mi preocupación es que mucha gente está pensando que esto lo va a hacer. Por eso yo digo, en mayo, cuando nos caiga que ojalá no pase, yo otro día le pido a Dios. Ya yo le dejé de pedir a Dios que rebajar y eso, eso ya no me importa. Ahora mismo yo le pido a Dios que en mayo todos esos corruptos no se reelijan. Pero lastimosamente entendí que democráticamente, como está el sistema, es difícil, Saúl, porque esto es matemática. Ellos tienen a sus 10.000 votos asegurados y no hay forma de que eso cambie. Entonces, a mí me hubiera gustado que esta lucha que estamos teniendo ahora mismo fuera un poquito más allá del contrato. Ojo, el contrato, eso no hay ni que discutirlo, pero me hubiera gustado que muchos de ellos tuvieran
estuvieran como que, chuzo, arrodillados pidiendo disculpa, pero no lo veo que está pasando. Mira, en ciencias sociales nada ocurre tan instantáneo. Ojalá, una cosa son los deseos que tenemos, otra cosa es la realidad. Por eso es que hace un rato tú hablabas del ejemplo, o sea, los organizados y los no organizados. Por eso es que la tesis nuestra es que el pueblo tiene que estar organizado, porque organizarte te ayuda a elevar el nivel de conciencia y de toma de decisión en consecuencia. Yo creo que eso es importante. Mira, estamos en un momento en el que no termina de morir un sistema caduco, corrupto, viejo, anacrónico, injusto, inequitativo. Y estamos en un momento donde no termina de nacer algo nuevo, algo que sea puro, ¿no? Algo que sea en realidad, que represente el sentir que tú planteas, de educación, salud, vivienda, agua potable, trabajo, salarios dignos, recreación. Tenemos derecho a todo eso, tenemos derecho a la vida, vida digna la hemos llamado nosotros. Y esa conquista de lo que es la vida digna solo va a surgir de un movimiento como el que estamos viendo ahora con elementos concretos, que es la derogatoria y el cierre de First Quantum, ¿verdad? Y de la minería metálica en Panamá en términos generales, pero todo esto es parte de un proceso que va a llevar al pueblo a levantarse. Y no hay por qué preocuparse en realidad que no se va a resolver del todo ahora. La naciente nueva democracia participativa de la que nosotros hemos conceptualizado, hablado en distintas formas, es esto que estamos viendo. Es viendo al pueblo de párate ahí, eso no lo queremos. Pero falta todavía perfeccionar eso. No solo párate ahí, no lo queremos. Tú eres corrupto. Te revocamos el mandato y ve a la justicia para que te quiten lo que te robaste y vayas preso. El revocar el mandato de todos los electos, incluyendo a magistrados de la Corte por incapaces, corruptos o mentirosos, es una situación que tiene que entrar en una nueva constitución, por ejemplo. Pero aquí hay muchos temas por discutir. La democratización de la riqueza. Panamá está en el segundo lugar de América Latina, quinto del mundo donde hay peor distribución de riqueza. No es que no hay riqueza, sino que un pequeño grupo concentra mucho. ¿De dónde lo concentra? Del trabajo colectivo que todos hacemos, porque todos trabajamos en el país para que el país pueda contar algo que se llama Producto Interno Bruto, que es la riqueza de todas las actividades económicas del país, pero la forma de distribuir eso no es justa. Hay que hablar de democratizar eso. Hay que hablar de democratizar la frecuencia de los medios de comunicación, que son públicas, pero que le dan el disfraz privado, y entonces la manipulación. Tiene que haber más apertura al debate democrático, que la gente tenga derecho a ser informado y no manipulado. Eso también hay que discutirlo en el país. Y las condiciones básicas, ¿cómo queremos desarrollar Panamá económicamente? Aquí hay varios sectores que están descuidados. Históricamente hemos desarrollado el sector terciario de la economía, servicio, comercio. Pero ¿qué pasa con el sector primario, que es la agricultura, y con ella la agroindustria, la transformación, procesamiento de los alimentos? Eso lo han desbaratado prácticamente. ¿Qué pasa con la industria? Nosotros tenemos un canal por donde pasan cualquier cantidad de barcos. ¿Cuántos astilleros tenemos? ¿Cuánto brindamos en industria a esa cantidad de barcos que pasan por allí? Entonces hay toda una posibilidad de reconfigurar el país en el modelo económico, político, social, cultural, etcétera, que nos permita realmente ser una sociedad más justa. Y eso lo anhelamos todos. No se va a resolver todo en mayo del año que viene, pero yo creo, y así lo entiendo desde el punto de vista del análisis científico de ciencias sociales, que está surgiendo la nueva democracia, esa democracia participativa, esa democracia en la que el pueblo dice, espérate ahí, párate ahí, eso no lo queremos. Y el que eligió el pueblo tiene que obedecer lo que dice el pueblo. No como ahora, que yo hago lo que me da la gana y tú tienes que mandarte esos 5 años. No, vean acá, tú no sirves, te vas para tu casa. Los que te elegimos te vamos a revocar el mandato para que venga otro. Entonces, ¿hay posibilidad de mejorar nuestro país? Enormemente. Hay posibilidad de que el país sea
realmente democrático también es posible y yo creo que es una tarea que habrá que enfrentar en su momento también, ¿no? Viendo el panorama de los candidatos, no nada más presidenciales, sino que sea alcaldía, que sea esto para el 24, ¿cómo tú te sientes, o sea, cómo tú te sientes respecto a eso? O sea, ¿tú crees que vamos a lograr mejorar en el 24 algo o vamos a seguir igual? Mira, recuerda esto, en la campaña de hace 5 años atrás nos dijeron no a la reelección y un grupo de gente no fue reelecta. Pero ¿cómo se comporta la Asamblea sin esos reelectos? Igualito. Entonces no es cambio por cambio, porque eso se llama gatopardismo, cambiar todo para no cambiar nada, ¿te das cuenta? Entonces en ese engaño nos tienen. Tú puedes cambiar el rostro, como ocurre. Han cambiado hombres, mujeres, una vez el PRD, otros los arnulfistas, otro cambio democrático, y se mezclan. Pero todo eso es una farsa, porque al final las cosas empeoran para la mayoría y benefician a la minoría. Entonces, ¿qué requerimos para que haya transformación profunda? En realidad, lo de mayo, yo aspiro a que haya avances sustanciales y importantes en el país, pero todavía nos falta seguir trillando, ¿no? Es decir, seguir organizando, seguir concientizando, seguir debatiendo, seguir analizando para, en ese proceso, poder realmente cambiar y transformar el país. Nosotros dijimos en el 2007, cuando se hizo el Congreso Fundacional del Frente de Defensa de los Derechos Económicos y Sociales en Panamá, frena de eso, que era necesario una constituyente originaria, es decir, una constituyente que el mismo pueblo organizado, una vez organizado, pueda, es decir, convocar, autoconvocar y legislar sobre una nueva constitución con nuevas reglas del juego, sin excluir a nadie, porque esto es importante. Hoy los excluidos son las mayorías. ¿Por quién? Por las minorías, las élites, el poder económico que tiene tomado el poder político. Entonces no vamos a excluir a nadie, pero llegó la hora de que hagamos una sociedad más justa para todos, donde todos tengamos la posibilidad de vivir dignamente y donde la riqueza que trabajamos todos sea distribuida mejormente, porque para que haya mayor educación, para que haya mayor salud pública, nos estamos refiriendo a servicios de transporte público, para que se puedan satisfacer políticas públicas de construcción de vivienda, es decir, se requieren recursos para eso, pero esos recursos tienen que redistribuirse. Antes que se discutiera en julio del año pasado, cuando estalló también un problema de orden nacional, ahí se le aprobó a un grupo pequeño en este país más de 1.500 millones de dólares en exoneración de impuestos. Esas élites no necesitan eso, pero tú y todos los que somos asalariados tenemos que pagar el impuesto sobre la renta, retención directa, ITBMS de lo que compres en servicio. Pero entonces las grandes élites no pagan impuestos. ¿Por qué crees tú que estamos en la lista famosas negras, grises y demás? Porque el país lo convirtieron en una lavandería. Panama Paper, ¿qué es eso? ¿Quiénes convirtieron al país en una lavandería? Los grandes bufetes de abogados, los empresarios que hacen negocio con eso. Entonces viene aquí un paraíso fiscal, viene el que plata el narcotráfico, tráfico de armas, tráfico humano, de cualquier acto ilícito, además de las que pueden ser ilícitas, y la pasan por el sistema bancario. Mira lo que le pasa a Suntra. Suntra, la caja de ahorro, le elimina 18 cuentas de un plumazo, violando la Constitución, la ley, los reglamentos bancarios en este país. Y no solo lo hacen, sino que lo publican. Toda la plata que se robaron de Odebrecht, toda la plata plata del Estado que robaron a través de Odebrecht, Blue Apple, Financial Pacific y todos los demás delitos que conocemos, SEMI y demás, pasaron por el sistema financiero. ¿Tú conoces algún banco que cerraron? ¿Alguna cuenta que cerraron? Entonces te das cuenta cómo se mueve el poder. Es una cosa que en realidad, ese es el Panamá que tenemos, pero no es el Panamá que queremos. Queremos un país más justo. Yo creo que ese es un sentimiento humano y noble que es necesario conquistar y solo se va a hacer, como yo lo entiendo, organizándonos, concientizándonos y luchando porque el país realmente cambie. Desafortunadamente no va a ser todo en el 24, pero creo que van a haber avances significativos en esa dirección. No, y te digo, ojalá que toda esta lucha que hemos tenido, que muchos hemos puesto el sacrificio, como bien tú lo mencionas,
pienso que mayo va a ser un buen termómetro, definitivamente, para ver el despertar. O sea, tiene que ser un termómetro. En mayo nosotros tenemos, o sea, el sistema podrido que tenemos no va a caer en mayo. Ah, no, porque sí, va a seguro, seguir operando, ¿no? Seguro. Sin duda. Pero el surgimiento de la nueva democracia, que yo digo participativa, indistintamente de lo que pase en mayo, ya en este país el pueblo sabe que quienes llegan a la asamblea o llegan al ejecutivo no nos van a imponer lo que le da su gana de aquí para adelante. Ese es el gran triunfo del país. Pero además no tenemos que esperar mayo para que tengamos dos triunfos que yo considero de los más importantes sin que haya caído todavía la ley 406. Primero, y el que yo creo que es más hermoso y precioso porque es presente y futuro recogiendo el pasado. Y es que la patria está garantizada. Es decir, este país despertó su vena patriótica. Es decir, tu generación, la de tus hijos, la de mis hijos, la de mis nietos, sabe que esto es Panamá y lo va a defender. No solo que es la CELE, sino que es Panamá. Ese arraigo, cuéntalo como un elemento sustancial en este debate. El otro es que se rompió el monopolio de la información de los medios, de las grandes corporaciones de medios y sus manipuladores. Al romper esa cadena, el pueblo rompe con la forma que le imponen de pensar, ¿sí? Y el pueblo ahora va a analizar lo que le dicen y ya sabe que las grandes corporaciones de medios mienten a favor del interés económico que ellos controlan. Entonces ya esos son triunfos del pueblo, ¿eh? Luego entonces va a estar la caída de la ley 406 y el cierre de la minería metálica en Panamá. Esas son las reivindicaciones inmediatas. Pero ese clic del despertar de la conciencia popular, quienes lleguen a gobernar Panamá de aquí para adelante no van a hacer lo que les da la gana porque el pueblo va a estar vigilante que frente a actos como lo que hemos visto no vuelvan a ocurrir. Es una combinación de cosas que van creando esa posibilidad de transformar el país para el bienestar colectivo. No, y ojalá que sí. Yo tengo esa... Créeme que te lo dije ahorita y te lo digo sinceramente. Al que cree en Dios, bueno, yo le pido a Dios todos los días que eso pase. Sé que es un camino que quizás mis hijos también tienen que ser parte de eso, pero sí quiero ver un avance. Y yo creo que sí, o sea, eso que pasó de los jóvenes en la calle es una señal importante, como tú dices. Por supuesto. ¿Qué le falta? Organización. Sí, y... ¿Sabes por qué le falta? Tú te puedes imaginar en una lucha patriótica como esta a los estudiantes de las asociaciones de estudiantes secundarias que no existen, fueron perseguidas hasta exterminarla, ¿verdad? Pero está en la ley que pueden organizarse. Entonces un reto que tenemos ahora es que los jóvenes nuestros que están en secundaria, en nuestras escuelas públicas, incluyendo las privadas, porque la ley aplica para todos, se organicen, se concienticen y luchen, porque ese es un poder, es el futuro. Claro. Entonces falta eso. ¿Qué más nos falta? Nos falta que las comunidades, todas las comunidades que han salido a luchar, se organicen, que no sea algo efímero, sino que de esta lucha se organicen, queden comités de lucha en las comunidades, nos organicemos. Quienes todavía no lo estén, que nos organicemos. Yo estoy seguro que panameños como tú, que tienen pequeños negocios, entiendo que este es un mediano, pequeño negocio, se organicen también, porque fíjate, las políticas públicas no se definen por la pequeña o mediana empresa, se definen por el gran capital. Por eso, por ejemplo, cuando hablamos de turismo en el país, tú ves que los tipos te dicen, no, el puerto este y el puerto aquel. Entonces llega el turista, lo montan en buses y lo llevan directo a un hotel de playa. Cuando tú vienes a ver, son puras corporaciones internacionales, pero en el turismo hay algo que se llama el atributo del turismo. ¿Qué significa? El bus que lleva a la gente son panameños. En Colón varias veces han cerrado allá a la gente porque no permiten que ellos sean, que paran donde está el artesano y compran. No, ahora las artesanías te las venden en los hoteles de playa. Es decir, excluyen al resto del país para beneficiar el capital transnacional y el capital nacional, el grande. Entonces, todo esto hay que discutirlo, cómo permea la economía para todos y no para unos cuantos. Y eso es lo que a ellos no les gusta. Y por eso es el odio contra Suntra, porque los planteamientos son de fondo. Los planteamientos nuestros no son superfluos, son de fondo, van a la raíz del problema. Y en efecto, ese desafío ellos lo ven como un peligro. ¿Pero por qué peligro? Si es el beneficio de las mayorías. No, mira, yo te voy a ser honesto, Saúl.
Yo cuando quería que vinieras aquí era porque yo sabía que hablar contigo fuera del lío de las calles, porque yo he visto tus intervenciones, es interesante, porque tú, al final, mal o bien, lo que tú haces, tú lo puedes argumentar. Hay muchos que te dicen ni que no a la corrupción, pero no pueden hablar porque son corruptos. Entonces, esa parte de lo que tú me estás diciendo, de empoderar al ciudadano, es lo que yo siempre he planteado en mis redes sociales, en mis podcasts. El ciudadano, hace poco hicimos un podcast de turismo, yo decía, ¿por qué el bon de Colón no se puede vender en Chiriquí? O sea que yo soy de Colón, ¿no? Sí, por eso te digo. Ese es el mejor bon. Por eso te digo. Porque estás aquí, por eso traje ese ejemplo. El patí, el plantintá. Todo eso. Mira, yo digo, aquí en Panamá deberíamos comenzar a tener, porque es que vemos el turismo, bien, bueno, ya que tú vas al tema, como hoteles nada más. El turismo es mucho más. Claro. Entonces, pero nos falta esa parte Requieren políticas públicas para que eso ocurra. Eso. Pero también tiene que haber una participación ciudadana. Claro. Más activa. Más activa, porque todo queda en manos de lo que el gobierno decide o de lo que los gremios grandes deciden. Y eso es lo que define la democracia real y participativa de la representativa. Las élites deciden por ti. No, aguanta, vamos a discutir turismo. Está bien. ¿Cuál es la ruta? No, de punto a punto. No, señor. Aquí hay un pueblo que tiene que beneficiarse de esto. Eso no. ¿Me explico? Pero como hasta ahora ha funcionado esa famosa democracia representativa del poder económico y sus peones, entonces falta que entre la democracia participativa, donde la gente organizada dice, hey, espérate un momentito. Claro. Mira, las consultas, cuando se hacen consultas, ustedes saben, públicas, de estudio de impacto ambiental para realizar cualquier construcción o cualquier cosa. ¿Qué hacen los corruptos esto? Agarran gente y la llevan en buses a un punto donde no viven, le pagan a la gente para que diga que sí y ya le aprobaron el impacto. No, o sea, esa caricatura no la queremos. Yo no sé si tú recuerdas, voy a meter mi comercial, porque yo siempre meto mi comercial. Cuando el alcalde de la ciudad de Panamá hizo la consulta ciudadana para el mercado del marisco, que la hizo, primero cuando estábamos en pandemia que no podíamos salir, la hizo en un lugar, creo que fue en Caledonia, donde ahí sabemos que el repre ahí está condenado y todo, ¿no? Y él la hizo con, según él, kosher, todo bien. Pero ¿sabes lo que más me dolió? Y esto, porque me tiene bloqueado, a lo mejor no lo va a ver, que Judy Meana defendió eso. Y dijo que todo estaba bien con la consulta. No estaba bien. Porque un mercado que cuesta tantos millones debería tener una representación, ¿sabes? Que justifique eso. Pero no 5 gatos para tú aprobar tantos millones por un mercado que el pueblo te ha dicho que no lo quiere. Entonces, ahí te digo eso porque también sé que te tienes que ir y yo soy muy de respetar el tiempo de los invitados que me dicen, hey, fíjate, yo puedo concluir lo que hemos conversado aquí, de que sí, hay una juventud que pensábamos que estaba en TikTok y en pendejada, pero, ¿sabes? Nada más faltaba como empujarla un poquito para que se despertara. Se despertó. No podemos dejarla que se duerma. Tiene que organizarse. ¿Entiendes? Porque si se duerme... Eso es lo que necesitamos. Y yo sé que el poder económico, el poder político va a invertir en dormir a la población. Claro. ¿Y cómo la duermen? Que si tal persona se embarazó, ¿quién es el papá? Porque eso es lo que ven en las redes. O si tú ves cómo comienzan a sacar cosas para distraer. Mira, la distracción es válida porque eso es un elemento... La recreación es válida. Pero no podemos dejar a un lado la patria. Claro. Porque al final, adivina, uno se burla. El extranjero, ¿verdad?, que viene a Panamá porque sale de sus países huyendo, no nada más le huye, como, bueno, a veces uno a la izquierda, porque no hay problemas políticos, ambientales. Le huye a la corrupción. Mira, la corrupción es de izquierda, de derecha, de centro. La corrupción es la corrupción. Cada quien la maneja diferente, pero la corrupción hace tanto daño que hoy en día estamos viviendo lo que estamos viviendo. Esto, como tú dices, esto no lo creó el Suntrack, es una realidad. Yo no te lo voy a discutir. Esto lo creó la corrupción, no nada más de este gobierno, de Varela, de Martinelli, para atrás, lo que tú quieras. Pero no había una sociedad organizada y ojalá que esto funcione para eso. Ya para que te puedas ir, porque yo sé que tienes una agenda ajetreada con tu gente. 3 preguntas rapidito, Saúl.
Que la gente, cuando yo dije que venías para acá, Antes de las preguntas, déjame hacer una reflexión ah, en no, torno ¿cómo a no? la ¿Cómo no? migración que tú planteas. Mira, a Europa está llegando migrantes de África y de una parte de Asia. Esa migración que llega por las llamadas pateras, que son embarcaciones, etcétera, son de los países explotados de la colonia europea. Y la gente migra allá por distintas razones. Pero una de las razones fundamentales, por ejemplo, por qué los sirios migraron o por qué los iraquíes migraron, es por las invasiones que se han hecho a esos países por parte del Imperio norteamericano, la OTAN y demás. Entonces, cada migración tiene realidades. También la gente migra por problemas de orden ambiental. Y en el caso nuestro, de nuestra región, Panamá ha vivido algo que no había vivido con anterioridad. Antes, nosotros aquí convivíamos con colombianos, una parte de Nica, etcétera, muy poco, pero ahora hay un corredor donde vienen y pasan por ahí, pasan de todas las nacionalidades, porque van persiguiendo el famoso sueño americano, ¿no? Entonces hay razones de orden política, hay razones de orden económica, hay razones de orden ambiental, hay muchas razones. Y yo creo que eso es importante decirlo, porque no se trata solo de razones políticas en determinados países de nuestra región. Yo creo que eso es importante. Entonces yo creo que sí es necesario incluso hasta eso, analizarlo cómo se da y las vicisitudes que pasa la gente frente a esta migración, hombres, mujeres y niños, familias enteras, gente muere en la selva, en fin. Y debemos ser solidarios con esos migrantes que su intención es quedarse aquí. Su intención es llegar al famoso sueño americano y allá se encuentran con otro enredo. Pero bueno, esa es su decisión, creo que sí. Y lo otro es el tema de la organización. Yo creo que eso es determinante. Si algo debe salir de esto es que el pueblo quede organizado. Eso Seguro. es fundamental. Eso que acabas de hablar de la migración, aquí en mi canal hay un podcast que hice con Alejo Campos de Crime Stopper, donde tocamos todo el tema de la migración, por qué pasa, en su mayoría, todo lo que pasan, aquí lo pueden ver, que sí, o sea, no nada más un tema político, definitivamente. Hay un tema de las bandas, de la droga, o sea, hay un montón de temas que, claro, que te van sacando del país. Porque aquí que quede claro que el que hace esa travesía No lo hace por no la deporte, hace ni porque... porque quiere ir a Disney, o sea, ¿entiendes? No, es porque tiene algo muy malo en su país, que es lo que tenemos que cuidar aquí, que no nos pase. Porque siempre hemos dicho de que no, que somos somos el consentido de Dios y eso, pero Dios un día se va a cansar si no defendemos al país. Entonces, esa parte yo siento de que ha agarrado forma y yo lo que pido a los jóvenes, así como yo, a los Licky Boys, es que no dejemos que esto muera porque nos vamos a arrepentir. No por ti y por mí, sino por los que vienen atrás, los hijos, los nietos. Saúl, 3 preguntas rapidito porque quiero respetar tu tiempo. La gente se pregunta mucho, ¿algún día Saúl va a dejar, digamos, de ser la figura Suntra? Porque te digo, obviamente la gente dice, bueno, estos puestos eternos, ya tanto en la política, lo que sea, que es lo que uno siempre critica, pero al final Saúl tiene, ¿cuánto tiempo tienes tú ahí en la...? Desde 1990 estoy en Suntra organizado como obrero, como dirigente de base, como miembro de directiva suplente, como miembro de directiva principal y ahora soy el secretario general. Eso es un proceso igual, ¿no? O sea, pero algún día Saúl tiene pensado un plan de retiro, de dejarle eso a otra Fíjate, gente. no se trata de Saúl, porque ahí hay un desenfoque. Hace algún tiempo atrás, y ya dije que no iba a hablar más de eso, yo le pedí a las estructuras de Suntra, incluyendo su máxima estructura, que se diera el relevo. La gente no ha querido hacerlo y yo he tenido que asumirlo, simplemente. Y lo voy a seguir asumiendo hasta que la gente finalmente tome una decisión. Pero yo creo que Suntra no es Saúl Méndez. Suntra somos miles de hombres y mujeres que trabajamos en la construcción. Suntra tiene más de 300 dirigentes sindicales en todo el país, una junta directiva de 28 miembros y somos miles de obreros. Entonces, el problema de hablar de Suntra, que Saúl Méndez, eso es efímero. Yo me puedo morir ahora, me pueden asesinar y el Suntra va a seguir existiendo. Así que eso no, Saúl Méndez no es el Suntra, ni Suntra es Saúl Méndez. Saúl Méndez es un miembro más de Suntra. Aparte de ser hoy el secretario general del Suntra, soy presidente de un sindicato a nivel internacional de 13 millones de afiliados.
la Internacional de la Construcción y la Madera. Soy un presidente adjunto, uno de los 5 que somos adjuntos. Y eso para nosotros es de gran orgullo porque incluyendo a nivel mundial hay un reconocimiento a Suntra, no a Saúl Méndez, sino a Suntra. Entonces este es un problema para nosotros colectivo más que individual. A esa pregunta, En Suntra hay elecciones cada 3 años, además, dentro de su régimen interno. Hacemos asamblea general y eligen. Ahí no hay nadie puesto a dedo. Los que somos dirigentes, todos somos electos. esa es una duda que mucha gente tiene, ¿no? Y es válida Pero, porque... no, pero es parte... Primero, puede ser que sea válida, pero ¿quién siembra? ¿Por qué no le preguntan a nadie más de otros sindicatos el problema de las elecciones internas? Pero es que no, Saúl, ahí sí te tengo que detener, porque es que el Suntra es un sindicato que digamos que da de qué hablar. O sea, porque ¿cuántos sindicatos hay en Panamá? Un montón, pero hay uno que uno ni lo conoce. En estos días me enteré que hay un sindicato de maestros o docentes bilingües. O sea, eso nadie lo conocía. Está bien, Ustedes siempre pero son te el digo, sindicato... sí, pero por eso quería traerlo. ¿Por qué en Suntra? Porque se van tejiendo mitos, en realidad, que no nacen con la gente, ¿no? Estos mitos que se van tejiendo, y más que mitos, saña. Yo sé como te dije, ¿no? Esto es una operación sistemática que hay contra Suntra, y entre eso entra el tema de su dirección, ¿no? Y es cierto, Suntra es algo público, es notorio y es también, como tú dices, objeto de que la gente pregunte X o Y cosas. Pero es parte de esa situación. Pero es bueno que lo preguntes. ¿Sabes por qué yo te hice la pregunta? Porque hace días atrás o semanas alguien hizo un tweet que me llamó la atención, me dio risa. O sea, dije, hey, Saúl va por el mismo camino que Benicio en el tiempo como que él tiene 35 años de ser diputado. Y bueno... Yo dije, bueno, Chuzo, yo estoy organizado en Suntra pregunta, ¿no? hace 33 años. Es que eso es lo que decían, como que... Hace 33 años, como cualquier obrero, libremente tomé la decisión de ser miembro de Suntra. Y dentro de Suntra, una vez tú eres miembro, hay un estatuto. Para aspirar a ser representante sindical, tus compañeros tienen que elegir. Para aspirar a ser comisionado, tus compañeros tienen que elegir. Para aspirar a ser miembro de junta directiva, la Asamblea General de Suntra tiene que elegirte. Entonces, obviamente, no sé si me explico. Entonces, esa es la democracia interna de Suntra. Eligen sus autoridades según su estatuto, porque tiene su régimen interno. Mira, viendo esto que está aquí, que me trajo Saúl, este es el volanteo que ustedes no. Si me lo puedes enviar en digital, para yo subirlo en las redes, porque interesante, ¿ah? Te voy a mandar el documental que hicimos de la minería. Es de 30 y pico minutos, si puedes subirlo. No, yo lo subo. Pero te lo voy a enviar para que la gente... Tú sabes que después, ahora que estalló esto, lo he visto fraccionado en 5 o 10 minutos, etcétera. La gente le llamó la atención y es bueno porque es lo que en los medios tradicionales no dejan que la gente consuma. Es decir, que le llegue la información a la gente y que pueda sacar sus propias conclusiones. Es que, por eso te digo, o sea, así que los materiales, con mucho gusto, yo te lo hago llegar. El volanteo está bueno y cuando yo lo estoy viendo aquí, ponen... O sea, es lo que digo, o sea, ustedes tienen un argumento detrás de lo que hacen, que eso es importante. ¿Tú sabes cuánta... Pedimos un conteo de qué cosas hemos publicado, porque para algunos, como tú lo dijiste, la pelea empieza a partir del 20 de octubre. ¿Te das cuenta? Para nosotros no. Claro. Para nosotros la pelea empezó hace más de 2 meses, pero anterior a esa, nosotros hemos tenido 3 conflictos grandes con First Quantum por los derechos de los trabajadores y además demandamos de inconstitucional el contrato anterior en el 2017, antes que saliera el fallo. La Corte no quiso acumularlo con los otros 2. Falló los 2 primero y después dijo sustracción de materia en el caso de Suntra. Es decir, que este es un tema que le hemos dado seguimiento desde antes. Entonces, pregunté qué cantidad de material hemos reproducido. Este es el último, pero de eso hemos reproducido otros. Y más o menos nos están diciendo que estamos por más de 300.000 volantes. Para que eso yo te lo entregue a ti, se lo entregue al pueblo. Eso requiere recursos. Utilizamos nuestros recursos, que lo ponemos de nuestro bolsillo, los obreros de la construcción que cotizamos al sindicato, y lo entregamos gratis a la población. Así como el documental que hicimos, lo ponemos al servicio de la población, nos cuesta, porque nos cuesta, no nos lo regalan, pero lo ponemos al servicio de la comunidad. Y eso es parte de un trabajo solidario que hacemos, convencido de que el pueblo tiene derecho a ser informado y tiene derecho a debatir los problemas. Cualquier cosa, yo tengo un negocio de imprenta, pueden cotizar conmigo, está volante, un buen precio ahí. Vale. Mira, ¿cuál es la segunda pregunta, Saúl, es tu gente.
tu gente, porque también tú estás ¿cómo es, unido, ¿cómo es el grupo este de La Alianza Pueblo Unido por la Vida. están claros con lo que viene después de tumbar el contrato? Te lo digo porque lo que hay también esa duda es, porque listo, pues, se tumbó el contrato, entonces viene la demanda y luego vamos otra vez para la calle porque o sea, sabemos tan conscientes de lo que viene después. Mira, este es un tema que no está terminado, creo que hace un rato manifesté eso. Este es un tema que una cosa es que caiga la ley 406, hay que entrar en un proceso de cierre de First Quantum. First Quantum no se va a cerrar como quien entra y prende la luz en la casa. Lo primero que tiene que pasar es que se pare la extracción, eso es lo primero que tiene que pasar. Y después de allí, obviamente en un plan, que puede ser un plan que puede demorar varios años en ejecución, es decir, cómo se va a recuperar, a tratar lo que se hizo, etcétera, hasta llegar a la reforestación, además de cualquier otra cosa que pueda salir allí en efecto de esto. Esto es un tema que hay que discutir como país, obviamente, pero hay que parar la sustracción de minerales, es decir, que siga empeorando la situación y hablar del cierre. Ese es otro elemento que es importante que esté presente. Todavía queda el tema de la moratoria minera, que la ley que hicieron fue una ley realmente que no cumple con todo, eso debe surtir un efecto de reforma que cubra todo para que el tema quede saldado en materia de minería metálica concretamente. Así que todavía queda mucha tela por cortar en esa materia, ¿no? Cómo se va a fiscalizar el plan de cierre, quiénes lo van a hacer, todo eso hay que seguirlo discutiendo, ¿no? Okay, pero estamos claros con la con hoja ese de caso. ruta hacia dónde debe transitar, sí. Ok. Sí, porque la verdad que esto es bueno, que la gente sepa por qué está peleando. Claro. O sea, porque ahí la vez pasada lo mencioné cuando tuve aquí a Lucy, un docente que es de un gremio de ASAPROF, no sé cuál es que es, que le decía que, y ojo, que es el que hace el llamado a cierre de calle, él decía que él no ha leído el contrato, pero que él escuchó un podcast de Mayer, y bueno, él por eso cierra calle, eso es irresponsable. Yo sé que tú como Saúl, tú te has leído el contrato. Yo creo que el 99.9% de los panameños no se han leído el contrato. Eso es la verdad. Los que tenemos la responsabilidad no solo de leer el contrato, sino de estudiar, de poder hacer planteamientos, como ocurre con las élites, también, es decir, los grupos organizados empiezan a discutir esto y a analizarlo. Nosotros no hicimos un documental porque se aprobó la ley y sacamos un documental, estaba hecho antes. El estudio que estamos haciendo del tema viene de antes. El equipo técnico de Frenadeso, que trabaja junto a Frenadeso, al movimiento social, viene aportando toda esta parte técnico-científica, ¿no? Concretamente. Por eso es que es necesario estar organizado, porque si hablamos del contrato para medir la lucha del pueblo, yo puedo decir con toda categoría que el 99.9% de que salimos a pelear tenemos claro conceptos, venta de la patria. ¿Por qué? Porque se abrió una pequeña ventana que fue el primer debate del primer proyecto que llamó Cortizo. Ahí desfilamos un grupo de panameños de distinta pensamiento y eso ayudó a que el pueblo entendiera la magnitud del problema. Pero que todos los que estamos luchando nos pusimos a leer contrato, eso no funciona. No, pero yo lo digo es, o sea, no, lo que digo es... Ahora, tampoco sé la persona que estás tomando como referencia. ¿Sabes tú cómo era que se llamaba, el que yo lo dije la pasada? Eddie Pinto, me dijiste. Eddie Pinto, ¿tú lo conoces? No, él no es de ASOPROF. No, yo dije, creo, no sé cuál Tampoco, no sé. Él es un docente, él dijo que era... Y a mí me pareció que si tú eres un líder, pues yo sé que tú sí te leíste contrato. Claro. ¿Entiendes? Pues, está bien. O sea, eso está bien. O sea, ojo, claro, con eso yo no quiero decir que haces bien o haces mal, quiero decir que es responsable que si yo voy a llamar al pueblo para la calle, yo pueda sustentarlo. Claro. Por eso que siempre uso ese ejemplo de Pinto, saludos a Pinto, hasta no sé dónde está él, pero eso que hizo fue irresponsable. Y bueno, que eso fue en el knockout de tu amiga Flor. Que yo siempre he dicho que a veces eso, knockout, yo no conozco a Flor, pero yo no sé si Flor les da algo para tomar o algo, pero lo que se desbocan hablando como, ¿sabes? Pero bueno, saludos ahí a Flor. Y mira, yo creo que hay una pregunta que es válida hacerla porque sale del tema minero y del tema de esto y esto, pero es un tema que está ahí. En la fórmula de Maribel Gordón, te han puesto a ti en la lista de los diputados al Parlacén, como número 1 fuiste, que obviamente eso, digamos,
históricamente eso dice que el número uno va. O sea, casi siempre es así, ¿no? El número uno tiene más posibilidades de salir, pues. Todos sabemos que el tema del Parlacén, que si la cueva de ladrones y esto, lo otro. Y tú has tenido una posición frente al tema del Parlacén anteriormente, dándole, digamos, crítica. Hoy en día eres candidato a diputado del Parlacén, que, ojo, como siempre he dicho, eso es legal, es legítimo y tienes todo el derecho como panameño de estar allí. Si Saúl Méndez, en mayo del 2024, que ojo, la gente no vota por Saúl Méndez, la gente vota por Maribel Gordón y eso le da chance a Saúl. Que eso pasa en todos los partidos. Va a pasar con los hijos también de Martinelli, que yo no entiendo cómo el país permite que eso pase, pero bueno, ellos van candidatos también de primeritos ahí, de inmunidad. Tu aspiración a esto, ¿cuál es la finalidad? Bueno, lo primero es que vamos a aclarar algunas cosas conceptuales que hay que aclarar de esto. El Parlacén es un ente de integración regional. Y nosotros estamos de acuerdo con la integración regional, en este caso subregional, regional y la integración global, porque nosotros no podemos vivir aislados. El mundo se globalizó desde que Colón llegó aquí y se dio la revolución industrial posteriormente. Entonces, nosotros tenemos que tener espacio en esos órganos como Estado. La forma en que se elige en Panamá no es igual que el resto de cada país de Centroamérica. Es decir, cada país tiene una fórmula y el nuestro adquirió la fórmula de elegir miembros al Parlacén a través de los votos de los candidatos presidenciales. ¿Correcto? Entonces ahora busquemos quién declaró al Parlacén Cueva de Ladrones. ¿Tú recuerdas quién la declaró? Claro. Eso es, ¿Quién fue? Eso ha sido más público que los goles de Messi y de Ronaldo. Ajá, ¿quién fue? Eso es Ricardo Martinelli. Correcto. Y tú lo viste correr allá, ¿no? Claro, fue el... Ahora, él llamó Cueva de Ladrones y salió corriendo porque a buscar fuero penal electoral. ¿Por qué lo fue a buscar? Porque estaba siendo encausado casualmente por ladrones. Entonces, tú juzgas, hay un viejo adagio que dice, tú juzgas al ladrón por tu condición. El hecho que él haya sido el que llame al Parlamento Centroamericano Cueva de Ladrones no significa que esa sea una máxima, porque ahí no están delincuentes como él que está siendo procesado de toda Centroamérica. ¿Cuál es el problema del fuero penal electoral? Eso no lo da el Parlacén. En el caso panameño, el fuero penal electoral que hemos dicho que debe eliminarse en Panamá, y no lo estoy diciendo hoy, sino que lo propuse como candidato a la presidencia del país en el periodo pasado, debe eliminarse del Código Electoral panameño el fuero penal electoral, que ahí es donde se esconden los delincuentes de cuello blanco en Panamá y los que no son delincuentes de cuello blanco en Panamá para no enfrentar la justicia. ¿Estamos claritos? Entonces, ¿qué es lo que dice la ley del Parlacén? Que las mismas condiciones que tienen los diputados de cada una de las naciones centroamericanas la adquiere el que va en representación como diputado al Parlamento Centroamericano. Entonces, ¿qué es lo cuestionable a mi entender? El fuero penal electoral. Porque sin fuero penal electoral, yo te garantizo que quienes tienen proceso no irían como candidatos. No sé si me tengo. Sí, no, entonces, en mi caso en particular, yo no tengo ninguna demanda en mi haber, ni estoy buscando el fuero penal electoral para ir a la conceptualización de la integración. Debemos recordar, y por eso es importante el tema de una educación laica, científica, tecnológica. Es decir, cuando Bolívar y los padres de la patria grande plantearon la integración latinoamericana para poder hacerle frente a los problemas del mundo como estaba integrado en esos tiempos y ahora cobra mayor vigencia, la necesidad de la integración sigue siendo un elemento fundamental. Nosotros necesitamos integrar un bloque que nos permita poder discutir en igualdad de condiciones con los europeos que tienen la Unión Europea o con los norteamericanos. El caso de los gringos, por ejemplo, ellos son un imperio poderoso en el mundo. No es igual ir a discutir cada uno de nuestros países por separado un tratado de libre comercio que irlo a discutir en bloque. Entonces,
Obviamente la integración es necesaria para el país y esos espacios en realidad no pueden ser copados por los mismos de siempre, que son los que van ahí a buscar otro tipo de situación. Y finalmente, Maribel me pidió, a mí y a otros compañeros le pidió la posibilidad y yo le dije que sí, y además creo que es correcto el criterio que se ha dado. Pero no por eso a mí me van a juzgar por la condición de los otros. Yo no tengo nada que ver con ellos, ni ellos conmigo, y en consecuencia no voy al Parlacén a buscar fuero penal electoral, sino a hacer valer una posición concreta. Bueno, tú sabes que te va a caer la teja porque eso es así, ¿no? Tú sabes que No, fíjate, no me va a caer la teja porque yo no tengo que ver con eso. El problema de eso, de nuevo regreso a los medios tradicionales, sacan el tema en medio de esto, ¿no? Para tratar de seguir distorsionando la verdad y la realidad. Pero al igual que el tema del Parlacén, como el tema minero, el tema del país, el tema económico, social y político, si se abre la posibilidad de debatirlo, de ponerlo, de analizarlo y discutirlo, entonces la gente tiene, ahora entiendo la situación. Por eso que estás aquí, porque yo dije, o sea, este espacio es para... Mira, Claro. aquí yo he sentado gente, te lo puede decir mi socio y productor Rogelio, que no me cae bien. O sea, que no me cae bien a nivel personal. Pero yo digo, hey... El debate de las ideas no requiere que te caigan bien o Por mal eso las te digo. personas, ¿no? Y yo aprendí Ni eso. siquiera si la conoces o no. Eso, yo aprendí El eso. debate de las ideas lo que requiere es contrastarla. Yo Y eso aprendí te eso. felicito por eso. Y se lo dije en estos días a Lucy, porque mira, yo no soy periodista, que mucha gente me dice que yo no soy ni periodista ni soy pseudo periodista, yo no soy influencer. O sea que yo soy un ciudadano que vio la opción de tener un espacio para hacer esto. Ya. Ojalá que mucha más gente lo haga Y qué bueno. y el apoyo está. Mira, nosotros tenemos, precisamente en esta lucha que hemos librado tan dura, nosotros nos obligó a crear un espacio que se llama Frena Eso Noticias. Eso que tú tienes en la mano, una volante, Palabra Pública se llama, que es el órgano oficial de Frenadeso. Suntra produce un boletín de Suntra, que incluso inserta en un periódico de la localidad, creo, si mal no recuerdo, es Crítica. Crítica, tiramos lo que corre allí, más lo que van a nuestros afiliados. Es decir, que tener realmente medios que puedan llevar posiciones es necesario para que el país se desarrolle. En algunos países de América Latina, ejemplo Brasil, donde esta situación también de poderosos medios de comunicación manipulando la información, se crearon redes populares, comunales, y esa se fue. Entonces ya había desde los sectores populares posibilidad de la disputa mediática a través de ellos. Y en otros países, redes comunitarias. Aquí está prohibido, por ejemplo, que te den frecuencias comunitarias. Todo eso, por eso yo te dije hace un rato que hay que hablar de la democratización. En el caso de redes sociales, la vez pasada presentaron un proyecto de ley para tratar de regularla. Pero como no han podido hacerlo, porque si no, esta época no funciona, lo que ellos ven que no les gusta no funciona, y ese es parte del problema. O sea, si queremos hablar de democracia, tenemos que hablar de debate. Y donde lo hagan se abre otro. Eso es lo de menos. Este día yo estaba pasando, íbamos a buscar algo para comer y pasamos por una casa de esas de apuestas. Casa de apuestas, ajá. Y había una apuesta de que Jimmy Papadrimiti versus Saúl Méndez. Yo te voy a ser honesto, y los políticos de mi país, en su mayoría hoy en día han perdido esa decencia. A veces sale mejor hablar con una persona de la calle, con un indigente, que con algunos políticos. Yo vi ese tweet que te invitaba, dice que agarrar un cinquito, Saúl, eso... Este es un triste personaje. Yo la verdad que no le he dedicado mucho tiempo. Creo que todo el mundo sabe que estuvo en el gobierno más corrupto, además que sapió a los otros para tratar de liberarse. No hace falta, tú sabes, yo tengo muchas cosas ahora en qué pensar y qué hacer como para dedicarle tiempo a una cosa como esa. Está bueno eso que en verdad a veces se le ignore a la gente que... Pero si te voy a decir algo, la gente yo vi en los comentarios y la gente iba a ti en ese clutch. Así que si se da, creo que tienes ahí... Te voy a contar una anécdota personal de las 16 calles de Colón. En Colón, el que nació ahí en la ciudad de Colón tenía por obligación varias cosas. Aprender a bailar, porque bailamos bastante bien, la forma en que nos combinamos la ropa, etcétera.
y después a pelear. En cada barrio de eso, en cada calle, en cada comunidad, en fin. Así que bueno. La veo dura, se la veo dura a Jimmy. Ahí. Bueno. Lo que sí que si se da, entonces, aquí está el espacio para transmitirlo y todo eso, para que para monetizar algo. Necesitamos los derechos de transmisión ahí, por favor. No, mentira, quería terminar ahí de una forma, digamos, jocosa, porque es un tema serio lo que hemos tocado. Minería es un tema serio, corrupción es un tema serio, vandalismo es un tema serio. O sea, todo lo que hemos tocado son temas serios. Voy a procurar mandarte el documento que presentamos en la mesa única de Penonomé el año pasado, donde describimos todos los actos de corrupción del 90 acá. Son más de 100. Impunes todos. Y ese es un problema que en realidad es parte de la grave situación que vivimos en Panamá. No, y te lo agradezco y cuenta que lo voy a publicar porque yo soy una persona que yo no tengo recursos para poder estar en todos lados y tener otra información, pero cuando me hago una información yo la leo y si veo que es verídica yo la comparto porque eso creo que hace falta, ¿no? Que la gente también tenga información. Esto me gustó. Si lo tienen ahí en digital, me lo pueden pasar. Te lo vamos a enviar. No tengas duda, lo vamos a enviar. Tú tienes bastante gente en ese sindicato que pudieran ayudarnos a que en estos cierres improvisados de gente infiltrada, manda un par de gente ahí para que pongan orden, porque no, mira, fíjate, la policía no está haciendo el trabajo bien. Entonces, háganlo. Yo sé que la gente tiene muchas esperanzas en nosotros y hay cosas que nos piden que hagamos que en realidad no podemos cumplir parte de ellas, pero creo que el pueblo sabe cómo hacer justicia también, porque varios de esos puntos vi a la gente confrontarlos y que se fueran minimizando esas situaciones. Creo que entre todos debemos guardar el control. Justamente hicimos una asamblea nosotros allí para ajustar algunas cosas y entre ellos estar vigilante que no hayan infiltrado y que no se produzcan hechos que en el caso de nuestras filas, cuando haya tipo de infiltración, detectarlo. Y fíjate, no solo son, porque esto no es de que cualquiera que lo hace. Este es un manual viejo de los organismos de seguridad del Estado. Tú debes recordar que en esas marchas que salían de la cinta costera, casi todas terminaban en ¿quiénes eran? Sí. ¿Me explico? Y en una de esas marchas de la cinta costera alguien se metió y hizo un par de disparos, ¿recuerdas? Estamos claros. En una que nosotros hicimos que íbamos a la presidencia hicieron lo mismo. Esos son los organismos de seguridad del Estado los que hacen eso. Pero en el caso nuestro, como ya tenemos experiencia, esa es la diferencia entre estar organizado y no estar. Es decir, se pudo tratar de intervenir al sujeto. Entonces, ese tipo de cosas, en las acciones que son nuestras, obviamente hay cierta vigilancia para que no ocurran esos hechos. Malicia, tienen más malicia. La diferencia es estar organizado y no lo está. Porque cuando tú vas en una inmensa marcha como las que se hicieron, y eso es tan grande que en realidad tú no sabes, es decir, cualquiera, y termina en lo que terminaba, pues porque control. Fíjate, hasta eso lo van distorsionando, ¿no? Casi todas esas marchas terminaban con hechos de confrontación, vandalismo y una serie de cosas. Pero eso los medios no lo... ¿A quién se la quieren poner? ¿Quién fue? No sé si me estoy explicando. Entonces, es una situación que hay que ver, ¿no? Pero es bueno, parte de lo que requiere ser organizado por la población también para evitar esos casos. Bueno. Gracias por la oportunidad. Ustedes juzguen. Este espacio era para eso. Saúl habló, yo hablé, ustedes pueden juzgar, comentar. Lo que sí le pido es que como panameños comencemos ya a tener criterio. Que no sea este medio el que nos diga qué hacer, ni sea Saúl. O sea, usted escuche todas las partes y saque su propio criterio. Y nada, Saúl, gracias por aceptar la invitación. Gracias por la invitación. Igual, este canal. Y estamos a la orden. Igual. Cuando nos pongamos de acuerdo, podemos regresar cuando tú quieras. Con el tema que quieras tratar. No hay ningún problema. No, mi gente. Gracias.